Ahora pasamos a la palabra de Dios, al libro de Daniel. Nuestro último estudio en Daniel, el profeta, esta mañana. Mentalmente puede que se sientan aliviados de que hayamos llegado al final de Daniel, pero espiritualmente creo que compartirán conmigo un cierto dolor de que lo dejamos atrás. Pero no importa, cuando ya se pase lista, Daniel va a estar allí. Daniel, capítulo 11, desde el versículo 36 hasta el final, el breve capítulo 12. Daniel 11, 36. El rey hará exactamente lo que le plazca, alegando ser más grande que todos los dioses. Incluso llegará a blasfemar al Dios de los dioses y prosperará hasta que se acabe el tiempo. Porque los planes de Dios son inquebrantables. No tendrá consideración por los dioses de sus padres, ni por el Dios amado por las mujeres, ni por ningún otro Dios, porque se jactará de que es más grande que todos ellos. En lugar de estos, adorará al Dios de las fortalezas, un Dios que sus padres nunca conocieron, y le prodigará costosos obsequios. Reclamando su ayuda, tendrá un gran éxito contra las fortalezas más fuertes. Honrará a aquellos que se sometan a él, les dará nombramiento a posiciones de autoridad y partes de la tierra como recompensa. Entonces, en el momento del fin, el rey del sur lo atacará de nuevo. Y el rey del norte reaccionará con la fuerza y la furia de un torbellino. Su vasto ejército y armada se precipitarán para enterrarlo con su poder. Invadirá varias tierras en el camino, incluida Israel, la tierra agradable, y derrocará a los gobiernos de muchas naciones. Moab, Edom y la mayor parte de Amón escapará. Pero Egipto y muchas otras tierras serán ocupadas. Él capturará todos los tesoros de Egipto y los de Libia y Etiopía se convertirán en sus servidores. Pero entonces habrá noticias de alarma en el este y en el norte. Y él volverá en gran ira para destruir mientras avanza. Se detendrá entre Jerusalén y el mar y armará sus tiendas reales. Pero mientras él está allí, su tiempo de pronto se acabará. Y no habrá nadie que le ayude. En ese momento, el príncipe Miguel, el ángel poderoso que vela sobre tu nación, se levantará y luchará en el cielo contra Satanás. Y habrá un tiempo de angustia para los judíos, mayor que cualquier sufrimiento anterior en la historia judía. Sin embargo, cada uno de los de tu pueblo, cuyos nombres están escritos en el libro, lo soportará. Y muchos de aquellos cuyos cuerpos yacen muertos y enterrados se levantarán, algunos a la vida eterna y otros a la vergüenza y el desprecio eterno. Y aquellos que son sabios del pueblo de Dios brillarán tan intensamente como el resplandor del sol. Y aquellos que vuelven a muchos a la justicia resplandecerán como estrellas para siempre. Pero Daniel, mantén esta profecía en secreto. Séllala para que no se entienda hasta el fin de los tiempos, cuando los viajes y la educación aumentarán considerablemente. Entonces yo, Daniel, miré y vi a dos hombres en cada orilla del río, uno de ellos vestido con túnicas de lino que estaban parados ahora sobre el río. Preguntó: ¿cuánto tiempo pasará hasta que todos estos terrores terminen? Él respondió con ambas manos levantadas al cielo, haciendo juramento por aquel que vive por los siglos de los siglos, que no terminarían hasta 3 años y medio después de que el poder del pueblo de Dios haya sido aplastado. Oí lo que dijo, pero yo no entendía lo que quería decir. Señor, le dije, ¿cómo va a salir todo esto? Pero él me dijo: vete ahora, Daniel, porque lo que te he dicho no debe ser entendido hasta el momento del final. Muchos serán purificados por grandes pruebas y persecuciones, pero los malvados continuarán con su maldad y ninguno de ellos entenderá. Solo aquellos que están dispuestos a aprender sabrán lo que significa.
Desde el momento en que el sacrificio diario sea quitado y la cosa horrible sea puesta para ser adorada, habrá 1290 días. Y benditos son aquellos que esperan y permanecen hasta el final del día 1335. Pero continúa ahora hasta el final de tu vida y tu descanso, porque te levantarás de nuevo y tendrás tu parte en los últimos días. Estoy en deuda con un miembro de la congregación por una cita de Pascal, donde él dijo esto. Después de leer el libro de Daniel, lo maravilloso que es ver por el ojo de la fe a Darío y Ciro, Alejandro, Pompeyo y Herodes, todos trabajando para la gloria del Evangelio, y sin embargo, sin ningún conocimiento del Evangelio. Esa es una cita hermosa, y quise ponerla esta mañana, porque este es el último estudio en Daniel. Estamos en medio de la cuarta y última visión que le dieron a Daniel. Es la más larga y la más detallada. Cubre 3 capítulos en el libro de Daniel. El capítulo 10 nos da el escenario en el que fue dada, al lado del río Tigris, cuando Daniel estaba ayunando y orando y tratando de entender qué iba a hacer Dios con su pueblo Israel. En el capítulo 11 teníamos el contenido principal de la visión del futuro. Y les mostré el domingo pasado por la mañana que en los primeros 35 versículos hay 135 predicciones detalladas sobre los próximos 366 años, después de Daniel. Y cada una de ellas se hizo realidad al pie de la letra. Es asombroso, una predicción tan precisa, que como les dije, los eruditos se han preguntado si podría haber sido escrita de antemano. Es demasiado precisa para ser verdad, dicen. Pero el Dios de la verdad conoce el futuro. Ahora la visión continúa, y la corté en el versículo 35, y lo he retomado esta mañana en el versículo 36 por una razón en particular. Y es que a medida que se avanza hacia el final del capítulo 11, el resto de la visión, hay predicciones igualmente detalladas sobre Israel y las naciones del norte de ella, lo que ahora llamamos Siria y la nación al sur de ella, que todavía se llama Egipto. Y sin embargo, ninguna o muy pocas de las predicciones más allá del versículo 36 se han cumplido. De hecho, no hay ningún evento histórico conocido que corresponda, por ejemplo, a los últimos 5 versículos de este capítulo. Esto es desconcertante. La Biblia nunca está equivocada. Entonces, ¿por qué estos eventos no sucedieron? Cuando los primeros 35 versículos se cumplieron al pie de la letra, hasta el momento de la terrible persecución de Israel por Antíoco Epífanes, un hombre horrible que profanó el altar y erigió un altar a Júpiter y sacrificó carne de cerdo en el altar para desolar y hacer una abominación del templo de Dios. Entonces, ¿por qué no ocurrieron los otros eventos? Una de las pistas se encuentra en la frase al principio del versículo 40 que dice, en el momento del fin. De hecho, la pequeña palabra fin, una palabra de 3 letras, aparece ahora como una docena o más de veces, entre ahora y el final de esta visión. El final de la profecía de Daniel y el final de esta visión. La simple razón por la que la última parte de esta visión no se ha hecho realidad es que todavía es un futuro para nosotros. Y así como los primeros 35 versículos del capítulo 11 se han cumplido al pie de la letra, todo lo que está al final del capítulo 11 seguramente llegará. Es cierto, y pueden vivir para ver cómo se resuelven estos detalles y pueden leer sobre estas cosas en los eventos diarios de su periódico del Medio Oriente. Significa que, como dije la semana pasada, uno o dos de ustedes que escucharon atentamente me preguntaron después qué motivos tuve para decir que podemos esperar que la historia se repita e Israel una vez más se vea atrapado entre Siria y Egipto.
Podemos esperar que esta situación en el Oriente Medio sea una característica de los últimos años. Y me preguntaron qué motivo tienes para decir esto. Bueno, aquí está. Es que los mismos países estarán involucrados en un periodo diferente al final de la historia. Habiendo dicho esto, ahora me temo que no es tan fácil decir que hasta el versículo 35 se completó hace más de 2000 años y el versículo 36 en adelante es el futuro. Lo que puedo decir es que el versículo 40 en adelante es el futuro, pero el versículo 36 a 39 son un enigma. Algunos de los contenidos de estos versículos se aplican a Antíoco Epífanes. Algunas de las cosas que hay descritas de este rey son ciertas de él, pero algunas no lo son. Y la única explicación en la que puedo llegar, y me parece válida, es que los versículos 36 a 39 se deslizan o se superponen entre el pasado y el futuro, pasando de un rey a otro casi inadvertidamente, reflejando más de 2000 años de historia. Lo que me hace decir, ¿por qué la Biblia no termina abruptamente las predicciones que ya pasaron y comienzan las predicciones del futuro? ¿Por qué la superposición? La historia pasada llega hasta el versículo 39 y la futura comienza en el 36. Y tenemos estos 4 versículos superpuestos. La razón es esta, y lo he insinuado antes. Antíoco Epífanes fue el peor y el último tirano del período del Antiguo Testamento y fue llamado el peor perseguidor de los judíos. Y en las cosas que hizo y dijo, en el mismo periodo de tiempo que oprimió a Israel, tienes una prefiguración perfecta, un patrón perfecto, un tipo perfecto de pronóstico del último y peor tirano del periodo del Nuevo Testamento, a quien llamamos Anticristo. Los llamamos así porque aún no conocemos su nombre. Anticristo significa simplemente en lugar de Cristo. Alguien que dice ser el príncipe y el salvador de toda la raza humana. Ahora, es la asombrosa semejanza de estos dos lo que explica la superposición. Cuando miramos a Antíoco, vimos una imagen del Anticristo y es como si estuviéramos mirando a dos personas a través de un telescopio. Y las ves a las dos juntas y son tan iguales que crees que estás viendo a una persona, con una especie de imagen doble. Este es el tipo de cosas que está sucediendo en los versículos 36 a 37. Así que permítame tratar a estos como que va a haber un doble cumplimiento. Hay aquí una descripción de un rey que se cree Dios. Antíoco Epífanes lo hizo. Nunca he estado interesado realmente en reliquias históricas, pero desde que me interesé por saber lo que dice la Biblia sobre la historia en el futuro, me interesó el pasado. Una de las cosas más fascinantes que puedes hacer es recorrer el Museo Británico con una Biblia en la mano. Tengo un manual que dice todo lo que hay en el Museo Británico que está relacionado con la Biblia, y es fascinante dar la vuelta por ahí y leer tu Biblia. Si miras las monedas de Antíoco Epífanes, puedes ver las monedas en las monedas, su creciente obsesión con él mismo. Puedes ver el cambio de títulos. Primero de todo era Epífanes, glorioso. Luego cambió el título y se llamó a sí mismo El Manifiesto o El Encarnado. Y finalmente, en las últimas monedas que acuñó, puso la palabra Theos, que significa Dios. Es la misma palabra que nuestra palabra teología, de Dios. Y puedes ver en las monedas, en el museo, la creciente obsesión de este hombre consigo mismo como Dios. El primer paso hacia eso fue cuando ignoró a los dioses de sus padres. ¿Saben que el primer paso para convertirse en Dios es apartarse de los dioses de tus padres? Jóvenes, tengan cuidado. El primer paso hacia la impiedad es alejarse del Dios de tus padres. Y eso es lo que hizo Antíoco Epífanes. Siempre fue educado para creer en un dios llamado Apolo. Y cuando creció dijo que no tenía nada que ver con los dioses de sus padres e iba a ir por su cuenta y adorar a Júpiter, el dios de la guerra, el dios de las fortalezas, descrito aquí.
Y así hizo. Y puso su fe en este Dios. Ciertamente logró atacar y derrotar muchas fortalezas. Y luego había otro Dios, que era el favorito, adorado por las mujeres. Sabemos que el nombre de este Dios era Tammuz, o Adonis, es el nombre griego de este Dios. Este joven y guapo Dios era popular entre las mujeres. Pueden leer acerca de este Dios y las mujeres que lo adoraban en Ezequiel 8:14. Y a este Dios, Tammuz o Adonis, Antíoco lo rechazó, no quiso tener nada que ver, y prohibió que las mujeres de su reino adoraran a Adonis. Todos tenían que adorar a su Dios, y fue el primer paso. Y luego gradualmente progresó de eso a compartir los honores divinos con Júpiter, y luego finalmente Antíoco Epífanes estaba diciendo: yo soy Dios. Soy Dios. Y cada moneda en el reino debe llamarme Dios. Y cada vez que la gente gasta una moneda en las tiendas, están gastando una moneda de Dios. Así es como fue. De hecho, los versículos 36 al 39 describen a Antíoco Epífanes. Por otro lado, hay cosas en este versículo que parecen ir más allá de lo que él hizo, a una terrible blasfemia. No reconocería a otros dioses, y este Antíoco nunca lo hizo, hasta donde sabemos por el registro histórico. Pero les digo ahora que el doble cumplimiento que va a surgir en nuestro mundo, un dictador mundial que no solo destruirá todas las religiones, no solo fomentará la adoración del Estado, como sucede en los países comunistas hoy en día, finalmente llegará al punto en el que dirá: solo hay un Dios y yo soy ese Dios. Y se inclinan y me llaman Señor. Eso va a suceder. Sucedió en los últimos días del Imperio Romano, cuando los Césares tomaron el título de Señor y los cristianos fueron arrojados a los leones, en lugar de decir que César es Señor, porque su credo era Jesús es Señor. Recuerdo haber leído de una joven madre que acababa de dar a luz un bebé y la arrestaron porque era cristiana y la pusieron en una celda y había una ventana conectada a la siguiente celda y pusieron a su bebé en esa celda y el bebé lloraba por la leche de la madre y los pechos de la madre anhelaban dar esa leche y le dijeron: puedes tener a tu bebé y alimentarlo el día que digas que César es Señor. En el momento en que digas que César es Señor, puedes alimentar a tu bebé. La madre se mantuvo firme y el bebé murió llorando por leche. Pero la madre se negó a decir que César es Señor. Ella dijo: solo hay un Señor y ese es Jesús. Puedo imaginar algunas torturas más exquisitas que esa para una mujer, pero ella se mantuvo firme. Y lo que estamos diciendo ahora es que este tipo de situación va a surgir en el fin de la historia. Volverá a surgir. Ay de aquellos que todavía quieren llamar a Jesús o Jehová Señor cuando este hombre surja. Ha sucedido antes y volverá a suceder. El pueblo de Dios no fue protegido de eso antes. Tuvieron que mantenerse firmes y tendrán que hacerlo así de nuevo. De modo que de 36 a 39 miren a Antíoco Epífanes y vean en él la sombra de un tirano mayor que está por venir. Un hombre que dirá: yo soy Dios. Y así, con el versículo 40, hemos pasado al final real de la historia. Ahora estamos más allá de las cosas que han sucedido. Ahora estamos discutiendo una situación en el Medio Oriente que será la última guerra mundial. No tengo ninguna duda de dónde será la última guerra mundial. Ni tengo dudas de estos versículos sobre qué áreas del mundo se verán atraídas hacia ella. Falta al menos una última guerra mundial. Esto es, puede haber otras antes, pero esta es la última guerra mundial. No tiene cumplimiento en los días de Antíoco. Nada en la historia corresponde a los versículos 40 a 45. Así que estamos muy por delante ahora. Podemos vivir para verlo. Y si lo hacemos, veremos cada detalle y entenderemos que esto es el tiempo del fin.
¿Por qué saltamos 2000 años? ¿Por qué se ha deslizado la Biblia tan sigilosamente desde Antíoco hasta Anticristo? Desde 165 AC, cuando Antíoco murió, hasta el año 2000 BC o lo que sea, cuando se cumple este párrafo. La respuesta es muy simple. La predicción de Daniel se trata de los judíos, no de los gentiles. Y hay una brecha en la historia judía. Rechazaron a su Mesías, y en lo que respecta a Dios, el reloj judío dejó de correr. Y es solo al final de la historia que regresan a los propósitos de Dios. Y nosotros, los creyentes gentiles, el pueblo antiguo de Dios, seremos injertados nuevamente en una planta para la gloria de Dios, y habrá un rebaño, un pastor, y será el Mesías de Israel, nuestro Señor Jesucristo. Por lo que la brecha es explicable y comprensible. Y mientras han estado vagando por el mundo estos últimos 2000 años, Israel ha estado fuera del plan de Dios. Y esa es la tragedia de la historia. Pero no del corazón de Dios. Lean Romanos del 9 al 11. Vamos a estudiar eso en detalle durante los próximos martes en las noches. Y ¿qué imagen da del hecho de que cuando Dios llama a la gente, nunca los deja ir? Su llamado es sin arrepentimiento. Él no retrocede. Alabemos a Dios que Él no lo hace. O yo no estaría aquí esta mañana, ni ustedes. Bien, ahora veamos el cumplimiento de la última guerra mundial. Otra vez Siria y Egipto, al sur y al norte de Israel, son los protagonistas principales. Ya no son aliados de esta imagen, son protagonistas. Y como dijo Lutero, que cité la semana pasada, Israel atrapado entre la puerta y el dintel de la puerta. Israel es la bisagra. Cuando estos dos sean por fin protagonistas, entonces Israel estará justo en medio. Israel está en el corredor entre Europa y África. Así que en esa estrecha franja de tierra que es el camino a través de todas las fuerzas invasoras, si vas al Líbano hay un río ahí, un pequeño río junto a la costa, y en la cara de la roca junto al río, cada conquistador del mundo que ha pasado por este corredor ha puesto su nombre en la roca y se puede leer la historia del mundo en esa roca. Todos los que han grabado su nombre en él, ya que iban y volvían por ahí. Hasta Napoleón, están todos allí escritos. Israel está atrapado en el corredor de la política de poder. Por lo que la Tercera Guerra Mundial o la Guerra Mundial final, lo que sea, será en el Medio Oriente y surgirá porque Siria y Egipto se pelearán entre sí. Va a surgir porque Siria será mucho más poderosa de lo que es hoy, probablemente ayudada por fuerzas del norte que podrían ser inquietantemente significativas. Pero aquí tenemos el ascenso del gobernante mundial final, y hasta donde puedo entender mi Biblia, es una posibilidad real de que ese último tirano sea un árabe sirio. Si hubiera dicho eso hace un año atrás, habrían pensado que era una tontería. Pero no creen que es una tontería ahora. Aquí estamos sin luces encendidas en este edificio esta mañana y a media luz esta noche. Y quien hubiera pensado hace 6 meses que estaríamos de espaldas contra la pared, con un arma bajo las costillas de las naciones árabes. Pero ese es el mundo en el que vivimos. Y aquí está la Tercera Guerra Mundial. Podemos seguir el rumbo de la batalla. No voy a entrar en detalles, excepto para señalar que el gobernante en el norte va a atacar a Egipto, trayendo Libia y Etiopía. Toda la esquina noroeste de África quedará bajo su dominio, y luego nos encontraremos con que las noticias del norte y el este le traen preocupación y que tienen que volver. Noticias desde el norte. Creo que difícilmente podría significar cualquier otra cosa que Rusia. Y el libro de Apocalipsis nos dice que las noticias del oriente es que un ejército de 200 millones de hombres está llegando del otro lado del río Éufrates. ¿De dónde podría ser tal ejército hoy? Solo hay un país en el mundo que ya en 1973 posee un ejército de 200 millones de hombres, capaz de movilizar ese número, y esa es la China comunista. Noticias del norte y del este.
que las grandes potencias que entran en este conflicto harán que este tirano pare y revierta su conquista africana y regrese y lance en el centro de la historia mundial entre Jerusalén y el Mediterráneo. Es tan detallado que es increíble, y la Biblia también predice, en otros lugares, que la batalla final de la Guerra Mundial final tendrá lugar en un lugar, en el que algunos de nosotros estábamos parados el pasado mes de mayo. Y esa es una pequeña colina que guarda la entrada occidental a Israel, y allí en la pequeña colina de Megiddo, o Armagedón, con las ruinas de los establos de Salomón en la cima, miramos hacia un plano que Winston Churchill llamó la cabina de mando del Medio Oriente. De hecho, Winston Churchill durante la Segunda Guerra Mundial envió un grupo especial de oficiales para inspeccionar ese valle para que ellos pudieran planear la batalla final, porque pensó que el ejército británico iba a quedar atrapado ahí entre los alemanes que venían a través de Grecia y los italianos que venían por el norte de África. Él pensó que estábamos al fin y pensó que el Armagedón estaba ahí, por lo que envió oficiales y salió a examinarlo. Pero se equivocó en su tiempo, aunque conocía su Biblia. Ya podemos ver ahora la imagen completa construyéndose. Pero el último versículo del capítulo le dice que los días de este tirano están contados. Cuando Dios ha decidido lo que va a pasar, no hay nada que un hombre pueda hacer para detenerlo. Y cuando Dios decide que ese hombre morirá y será derrotado y destruido, nada puede detener a que eso suceda. Se puede leer una descripción más completa de esto en el capítulo 19 de Apocalipsis, donde la batalla final es descrita con mucho detalle. Tal es la descripción de cosas horribles que suceden en el Medio Oriente con una guerra final mundial. Por lo tanto, es comprensible que el capítulo 12, y Daniel no se molestaría en poner los números de los capítulos, alguien los puso después, y ha estropeado completamente la Biblia al hacerlo. No es de extrañar que el siguiente versículo continúe diciendo que habrá problemas para Israel, como Israel nunca ha visto. Uno de los detalles más intrigantes dados aquí en este punto, que es interesante, es que la tierra de Moab, Amón y Edom escaparán de este holocausto. Ahora, por supuesto, la Biblia da los nombres de esas áreas en tiempos bíblicos. Para que entiendan cuál es el nombre de estas tres áreas, hoy es muy simple. Jordania, todo al este del Jordán. Estas son las áreas de Moab, Amón y Edom, lo que indica que con bastante claridad que lo que ha sucedido antes volverá a suceder, que ese pequeño reino hasemita de Jordania escapará de esto y no estará involucrado cuando Siria y Egipto estén peleando entre sí. Entonces Jordania se mantendrá siempre al margen. Es increíble lo relevante que es esto y lo creíble que es ahora para nosotros. Lo que me lleva a algo que dice más adelante. Pasamos, en esa misma crisis, tenemos la liberación del pueblo del príncipe de los ángeles que vela por Israel. Miguel, ¿estuvieron en la catedral de Coventry? ¿Han visto esa imagen magnífica de Epstein fuera de la puerta principal de Miguel, el ángel que se eleva sobre Satanás? El príncipe derrotado de este mundo. Es una estatua magnífica y solo espero que la gente que camina cerca y vea la estatua entienda el mensaje. Espero que sepan Daniel 12:1 porque se refiere a Miguel. Creemos en los ángeles, creemos que hay un ángel de la guarda de naciones y hay un ángel de la guarda de Israel, sin duda. Y las mismas fuerzas del cielo entrarán en ese terrible holocausto de la Tercera Guerra Mundial. Sí, habrá sufrimiento para Israel, grandes problemas, el tiempo de los problemas de Jacob, lo llama otro profeta. Y uno tiembla por los problemas de los pobres israelitas. Han tenido tanto y no han tenido lo peor todavía. Pero en el punto más bajo de sus infortunios, cuando la nación parece estar pisoteada bajo los pies de los hombres y parece que todo está perdido y su propia nacionalidad está a punto de ser borrada y hundirse, en las arenas del tiempo aparece Miguel, que es más poderoso que cualquier general humano y cualquier hombre. Bueno, eso es lo que va a pasar y así serán redimidos.
Muchos de ellos habrán sido asesinados. Muchos de ellos habrán perdido la vida. Pero aquí se nos dice que Dios ha escrito muchos de sus nombres en su libro y que sobrevivirán y serán salvados y redimidos. ¿Saben? Lo más importante esta mañana, y lo digo con solemnidad, lo más importante esta mañana es que debemos estar seguros de que nuestro nombre está escrito en el libro de Dios. Cuando allá se pase lista, disfruto cantándolo, pero más bien regocíjense con esto, que su nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero. Hay nombres judíos en ese libro que van a sobrevivir al holocausto y van a ser redimidos. ¿Cómo? Zacarías, el profeta, dice que su mismo Mesías vendrá con las manos perforadas en el auge de la crisis y mirarán a aquel a quien traspasaron y sabrán que Él es su Salvador. No este anticristo, sino su Cristo, a quien deben mirar. Y saben, solo se necesita una cosa para convertir un judío en cristiano, y eso es un encuentro con el Jesús viviente. Eso es todo lo que se necesita. Tienen el resto. He visto a gente judía venir al Señor. Me ha sorprendido una y otra vez que tan pronto como se encuentran con el Jesús resucitado, ellos ya saben más que yo. Es maravilloso verlo. Recuerdo que una chica judía vino a verme después de un servicio en el que prediqué en Eli, y ella vino y me dijo, ¿realmente quieres decir que Jesús es nuestro Mesías? Y yo dije, sí, y le hablé de esto, y ella lo aceptó como el Mesías en la pequeña sacristía de esa capilla. Y de inmediato sentí que estaba muy por delante de mí en el entendimiento del Señor. Saulo de Tarso lo tenía todo en la cabeza, pero nunca conoció al Jesús resucitado y no creía que estuviera vivo. Pero cuando lo conoció en el camino a Damasco, toda su teología, en cierto sentido, se formó en ese momento. Vio a la iglesia como el cuerpo de Cristo en ese momento. ¿Por qué me persigues? No te sigo yo, no te persigo. Sí, lo estás haciendo, este es mi cuerpo. Todo llegó a él en un instante, él podía verlo todo. Y entonces cuando los judíos vean a Jesús, aquellos que todavía están vivos después de este holocausto serán redimidos y se convertirán en nuestros hermanos y hermanas en Cristo. ¡Qué momento! ¿Qué es lo próximo que sucederá? La resurrección. Porque cuando Jesús regrese a los muertos en Cristo, resucitarán. Y no solo los cristianos muertos, sino los que han creído antes de Cristo. Los que creyeron en las palabras de Dios. Ahí es cuando también resucitarán. Por lo que se le habla a Daniel sobre los judíos, no se le dice que todos los creyentes se levantarán. Se le dijo que muchos se levantarán refiriéndose a los judíos. Muchos de los judíos que están muertos y enterrados se levantarán ese día. No todos, porque no todos han sido creyentes. Pero muchos de ellos sí. Pueden leer sobre algunos de los héroes más destacados de la fe en Hebreos 11. Muchos de los que están muertos en ese momento se levantarán. Estaremos ahí. ¡Qué reunión! ¡Qué reunión! Judíos y cristianos creyentes unidos por fin ante el Mesías. ¿Qué día? Creo que eso es lo que la Biblia llama la primera resurrección de cristianos muertos y judíos creyentes muertos. Todos juntos. La primera resurrección. Se levantarán muchos judíos que están durmiendo en el polvo de la tierra. En la traducción hay algo que debemos ver con bastante cuidado. Aquí el inglés generalmente dice que muchos se levantarán, algunos a esto y otros al otro, pero de hecho en el hebreo dice muchos se levantarán, estos a esto, estos, no algunos, estos. Del resto no dice que se levantarán en ese momento, pero dice a lo que se levantarán. Hay una resurrección para buenos y malos. Si creen que la muerte es el fin para cualquier persona, no importa si eres un creyente o un incrédulo, te levantarás de entre los muertos. Pero si eres un creyente, compartas esa primera resurrección y resucitarás a la vida eterna. Pero si no lo eres, resucitarás para la vergüenza y el desprecio eterno. Tendrás que vivir contigo mismo para siempre. Eso es un infierno. La vergüenza de que tuviste la oportunidad de responder a Dios y te cerraste de la luz y vivirás en la oscuridad. Porque tus obras eran malas.
Qué vergüenza esto. Y la Biblia es tan clara que siempre pone la palabra eterna junto al cielo y también al infierno. Jesús en Mateo 25, en la parábola de las ovejas y las cabras, habla sobre el castigo eterno y la bendición eterna, y aquí Daniel hace el mismo punto. Nunca nos atrevemos a cuestionar la palabra de Dios. Aquí dice vida eterna y vergüenza eterna. No se puede eludir ese lenguaje, tan horrible como puede ser a nuestro pensar. Está ahí tan claro como podría estar. Así que resurrección y luego, después de la resurrección, recompensa. Cuando queremos hacer que alguien se vea glorioso, lo cubrimos con joyas. Vamos a ver las joyas de la corona en la Torre de Londres. Cuando queramos decir envíala victoriosa, feliz y gloriosa, como en la canción tradicional o como sean las palabras, la cubrimos de joyas. Es para que ella brille y se destaque. Tenemos que hacerlo artificialmente. Tenemos que poner joyas en nuestra realeza para hacerlos gloriosos. Con ropa ordinaria se ven gente común. Pero les digo esto, en el cielo de los cielos, cuando la gente se levante, algunos brillarán sin joyas. Simplemente brillarán gloriosamente. ¿Quién brillará? Siempre hablamos de estrellas, estrellas de cine, estrellas del pop. Aquí la Biblia dice, brillarán como las estrellas. Prefiero brillar allí que brillar aquí, ¿no? Y de hecho, ¿quién brillará? Quienes han convertido a muchos a la justicia. No solo a los que han vivido bien ellos mismos, sino a los que han llevado a otros a hacerlo también. A los que brillan, y no solo a los que han logrado vivir una buena vida, cristiana entre ellos, sino a los que han compartido esa vida con otros. Tendremos algunas sorpresas ese día. Algunos de ustedes que tal vez no sean notados en esta congregación y que simplemente han ido silenciosamente a convertir a otros a la justicia, brillarán ese día como las estrellas, como los cometas del cielo. Así que habrá recompensa. Así que estoy bastante entusiasmado, pero tenemos que llegar al final de la visión y la profecía. Hay algunas cosas muy prácticas que quiero decir, algunas preguntas que se plantean. Sí, Daniel, sella esta profecía. No la publiques. ¿Sabes que esto es lo asombroso? Que muchas partes de la Biblia, tal como la tenemos, no fueron escritas para el día en que vivieron los escritores. Se escribieron entonces para que 2000 y más años más adelante pudiéramos leerlas y tomar fuerzas de ellas. Y encontrarán que hay partes de la Biblia que se destacan en otras circunstancias. Por ejemplo, en la China comunista, el libro de Apocalipsis está cobrando fuerza. Es un libro escrito para el sufrimiento cristiano. Y lo están leyendo sobre una bestia con el número 666. Y da la casualidad de que hay 666 representantes en el gobierno popular de Pekín. Pero vemos que este libro está fortaleciendo a los cristianos, que se están volviendo realidad. De hecho, Daniel escribió esto y luego el ángel le dijo, séllalo, Daniel. No lo publiques todavía. Manténlo, pues llegará a los tuyos en un momento en que los viajes y el conocimiento se incrementarán enormemente. ¿Podría ser eso una descripción de nuestro día, cuando el conocimiento se duplica cada 10 años y cuando 3/4 partes de los científicos que el mundo ha visto todavía están vivos? Cuando los viajes y el conocimiento se incrementan. Eso no iba a significar algo, Daniel. Debemos entrar a cuenta de que podríamos ser la generación para la que se escribió este libro. Es un pensamiento emocionante. A Daniel se le dice que selle el libro, solo lo cierre por un tiempo. Ese sello se rompió en el tiempo de los Macabeos, por cierto, y Judas Macabeo leyó esta visión y lo estimuló a luchar contra Antíoco Epífanes y liberar a Israel del poder de ese tirano. Lo que hizo Judas entonces, Miguel el Arcángel lo hará más tarde. Pero permítanme contarles sobre el otro significado de la palabra sellar. El otro significado de la palabra sellar es que este documento está completo y no debe ser alterado. No debe ser alterado, no debe agregarse de ninguna manera. ¿Saben ustedes que el diablo está tan desenfrenado que en los últimos 3 años se han impreso 3 grandes Biblias en inglés que han alterado el libro de Daniel y le han agregado capítulos? Algunos de ustedes, sin darse cuenta, incluso han comprado esas Biblias. Pero les digo que la profecía de Daniel está sellada. Si tienen una Biblia en sus manos, miren y vean si hay un capítulo de Daniel 13.
Si es así, compraron la Biblia equivocada. La Biblia de Jerusalén lo tiene, la Nueva Biblia inglesa ha agregado libros apócrifos en una de sus ediciones. La Biblia común de la versión estándar revisada hace lo mismo. Daniel, sella este libro. Hemos terminado. Y si lees la basura muy poco edificante de Daniel 13 en alguna Biblia, verán por qué el ángel Gabriel dijo sellar la profecía. No compren nunca una Biblia con libros apócrifos. Si están interesados en esos libros, cómprenlos en un libro aparte, pero nunca los compren con la palabra, no son la palabra de Dios. Daniel selló la profecía. Eso es todo lo que vas a saber. Y Daniel, aunque no lo entiendas, es para el futuro. Te la hemos dado para el futuro. Y en los días en los que el conocimiento y los viajes hayan aumentado, esa frase podría significar también cuando el conocimiento de la profecía de Daniel haya aumentado en virtud de las circunstancias. Explicando más, y sabes que nunca he llevado una congregación a través del libro de Daniel antes, y he sido ministro por 25 años. He predicado en los textos de ella y pocas partes de ella, y algo me ha frenado. Lo he intentado una y otra vez y algo me ha frenado. Y entonces, hace 18 meses, Dios me dice, ahora da este libro. Y yo tuve que ponerme a estudiarlo, y no tenía ni idea. Entonces, como les he dicho, que íbamos a vivir en esta crisis de Oriente Medio cuando lo hice. ¿Y cómo trae luz sobre este libro? Entonces, Daniel cerró el libro. ¿Saben? Los ángeles están desconcertados. Hay 3 de ellos, recuerdan en el capítulo 10. Ahí están de nuevo. El del medio está parado sobre el río, hay uno en cada orilla, y están desconcertados, y están haciendo preguntas. Primera Pedro 1:21 dice que incluso los ángeles anhelan mirar estas profecías y descubrir lo que significan. Así que los ángeles están estudiando las profecías al igual que los hombres, como nosotros. Y un ángel dice, ¿cuánto tiempo va a durar esto? ¿Cuánto tiempo va a sufrir el pueblo de Daniel? ¿Cuánto tiempo va a pasar por esto? Y el ángel Gabriel, con las manos levantadas ante Dios, jura que será un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Sabemos que por otros pasajes de la Biblia lo que significa 1 año, 2 años y medio año. Saben que 6 veces en la Santa Biblia Dios nos dice de diferentes maneras que el tiempo de esta angustia será de 3 años y medio. 42 meses y 1260 días. No pudo haberlo dejado más claro, y el mismo Jesús dijo que Dios va a acortar ese tiempo o nadie sobreviviría. Así que Dios lo ha limitado a solo 3 años y medio. En este punto, Daniel tiene una pregunta. Quiere saber más y dice, no entiendo esto, 3 años y medio. Pero dime, ¿qué pasará después? ¿A qué conducirá todo esto? No me lo han dicho. El ángel le dice, Daniel, ya tienes suficiente. Eso es todo lo que necesitas saber. El ángel dice, solo te daré 2 pequeñas pistas. 2 pistas. Daniel, 1290 días después de que el problema comienza y 1335 días. En otras palabras, después de los 3 años y medio, Daniel va a ver algo que va a tomar un mes más. Otro mes. ¿Y qué será? No tengo ni idea. Estoy deseando que llegue el primer mes después de que Jesús vuelva. Y luego estoy deseando que lleguen las próximas 6 semanas y entonces voy a gritar aleluya. Benditos sean los que sobrevivan hasta el día 1335. Tanto como para decir que cuando Jesús vuelva lo tomará un poco de tiempo establecer su gobierno y ponerlo todo en orden. Así que tal vez otro mes, y luego 1 mes y medio, y luego aleluya. Solo una cuestión de meses, y el reino de Dios se establecerá. ¿Qué tiempo será? Escuché a los santos decir, estoy esperando con ansias los primeros 5 minutos después de la muerte. Bueno, todos lo estamos, pero yo estoy esperando el primer mes después del segundo advenimiento para ver a Cristo tomar la situación en sus manos y ponerla en marcha. El anticristo terminará el final de 3 años y medio, otro mes, y Jesús habrá establecido su reino y su gobierno. Tras otras 6 semanas, todo estará funcionando bien, y solo estaremos alabando al Señor y gritando aleluya. Esa es mi interpretación. Y Daniel, no te lo vas a perder.
¿No es un detalle encantador al final? Daniel, ve a descansar. Vas a morir. No te preocupes, Daniel. No te perderás nada. Te levantarás y participarás en los últimos días. Así que el día que vean a Jesús, ese día veré a Daniel. ¿Se dan cuenta de eso? No tengo ninguna duda de que cuando Cristo establezca su reino, pondrá como uno de los ministros del gabinete a Daniel. Compartirá la administración con el hombre que a lo largo de 90 años vivió una vida piadosa y fiel. El hombre que fue primer ministro de Babilonia, el hombre que pasó de un imperio a otro y fue elevado a un alto cargo y fue un fiel funcionario. Aquí no tengo duda de que Jesús tiene un trabajo para Daniel en su gobierno, cuando el gobierno esté en los hombros de nuestro Señor y Salvador. He omitido un versículo y llego a este último versículo al cerrar el estudio de Daniel. Incluso me perdí mis notas. Aquí está. Esta es mi última palabra. Hay un último versículo de Daniel, justo antes del final, del que no he dicho nada. Y dice que las profecías de Daniel dividirán a la gente en dos mitades. Estarán los sabios y los malvados. Los malvados no entenderán y seguirán con su comportamiento exactamente como lo hacían antes de escuchar la profecía. Y los sabios son los que cambian su manera de vivir y entienden y se preparan para lo que ha de venir. Tratan de guiar a los demás por los caminos de la justicia. Y ya llevamos 12 domingos por la mañana, 3 meses con la profecía de Daniel. Hemos estudiado cada versículo, hemos visto el cuadro general. No pretendo darles a ustedes una interpretación infalible de cada versículo. Y en algunos asuntos controvertidos hay espacio para una honesta diferencia de convicciones y opiniones, que debemos respetar mutuamente, dentro de la hermandad de Cristo. Pero creo que el cuadro general que les he dado es el cuadro que Dios quiere que tengamos, y que esto va a dividir nuestra congregación por la mitad. Los que son a los ojos de Dios malvados, porque lo escuchan y su vida después no es diferente a la vida que llevaban antes. Solo lo ven como un ejercicio interesante e intelectual. Algo interesante de escuchar. Y solo siguen como antes. Y los sabios. Gracias a Dios que ya hay algunos de ustedes que son sabios, porque ya han compartido conmigo lo que Dios les ha llevado a pensar y a hacer como resultado de estos estudios. Los sabios que cambian y que llevan a muchos a la rectitud. Y les diré esto, que es la condición para entender este libro. Se nos dice que la comprensión de la palabra de Dios no es una cuestión de inteligencia, no es una cuestión de nuestro intelecto. Es una cuestión de nuestra voluntad. Los que están dispuestos a ser obedientes conocerán la doctrina. Y aquí están los sabios y los malvados. Dos grupos. Y Dios nos ha estado dividiendo a través de su palabra. Que Dios nos conceda estar entre las estrellas que brillan, cuando allá se pase lista. Amén. Oh Dios, nuestro Padre Celestial, temblamos ante ti cuando nos damos cuenta de que un día podrás decirnos, ¿has escuchado la profecía de Daniel? Y Señor, podrás entonces decirnos, no hiciste nada al respecto. O bien podrás decirnos, bien hecho, buen y fiel servidor. Entra con Daniel en el gozo de tu Señor. Que esto sea verdad, Señor, para tu gloria. Amén.